Que sin ley el pueblo se desenfrena. El pueblo se desenfrena si no hay ley. Las leyes fueron establecidas para Dios crear y establecer el orden en la tierra, sobre los seres humanos. Aquí encuentras al que da la fe, esperanza y amor. El tema es: no abuses de la gracia. ¿Qué hemos aprendido en la iglesia? Que la gracia es ¿qué? Regalo no merecido, ¿cierto? Regalo no merecido. Entonces nos confundimos con cosas de teología, con un cerro que esto sí, que aquello no, y eso es a nivel mundial la controversia más tremenda, ¿cierto? Y no nos preocupamos más por conectarnos con el Espíritu Santo y con que Él es el que nos guía y nos lleva a toda verdad. No nos preocupamos tanto por eso, por conectarnos realmente con el Espíritu Santo para que nos guíe y nos muestre. Entonces, hay tres dispensaciones en la Biblia que se conocen, una como antes de la ley, en la ley y en la gracia. Tres dispensaciones: antes de la ley, en la ley y en la gracia. Eso les estoy enseñando yo a todos los que están sirviendo y los que van a servir en la iglesia, que les estoy dando clase para que aprendan y para que cuando ustedes estén sentados en este lugar, ustedes puedan entender la palabra con más claridad. Ahí inicia la gracia. ¿Y la gracia dónde termina? O sea, hablándolo bíblicamente, en la Biblia, en Apocalipsis. Porque es el nuevo, diga Nuevo Testamento. Es que diga Nuevo Testamento. Entonces, si muchos tuviéramos en cuenta todos estos daticos, la gente no se enredaría tanto con cosas de escatología, con cosas de la Biblia, ¿cierto? La gracia, la ley, la gente no se confundiría tanto con las leyes de Dios. En este momento estamos en ¿qué? Diga, en la dispensación de la gracia. Y hoy vamos a predicar sobre ¿qué? Sobre la gracia, ¿cierto? No abuses de la gracia, porque inclusive estar en la gracia es más delicado que estar en la ley. Entonces la gente, para escudarse del pecado y de la maldad, ¿sabe qué dice? No, es que ya se terminó, ya no estamos en la ley, ya estamos, Dios lo bendiga, ya estamos en la gracia. Ya no estamos en la ley, sino que ya estamos en la gracia. Y resulta que en la gracia es más delicado y más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque la ley decía, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y eso qué significaba? Que si alguien le hacía algo a alguien, entonces simplemente se pagaba, ¿cierto? Pero en la gracia vamos a mirar cómo opera eso. Mire lo delicado de eso. Vamos a Mateos 5, 17, 19. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Para cumplir qué? Diga la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde ¿de qué? Diga, de la ley. Pasarán ni una jota ni una tilde de la ley. Mire lo delicado de eso. Hasta que todo se haya cumplido. Que todo se haya cumplido. Aún esos tiempos tan difíciles que estamos pasando, ¿cierto? O sea que la ley, ¿será que Jesús vino a quitarla? O más bien a fortalecerla. Y aquellas áreas donde la ley se estaba abusando el ser humano de la ley, entonces Jesús vino a la tierra para hacer que la ley se cumpliera. Al contrario, porque usted ve que los evangelios en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, gracia, regalo no merecido, no lo merecemos, porque a veces nosotros no estamos, o llegamos a la iglesia y llegamos re mal, pero necesitamos un pastor que se guarde, una pastora que se guarde en santidad, para que sea un modelo también para nosotros imitar, ¿cierto? La conducta de nuestro pastor. Eso dice la Biblia, que si el pastor es digno de imitar, que imitemos su comportamiento, ¿cierto?
¿Sabe cómo yo llegué a los pies de Cristo? Con un temor reverente que yo todo el tiempo me era con temor pensando, ¿será que eso es pecado? ¿Será que esto es pecado? Y entonces uno a toda hora le pregunta al pastor, ¿y es pecado tal cosa? Y le da risa al pastor, porque pues obvio que se nota que uno está sin experiencia espiritual. Entonces decía, no, pero hermana, no lleve las cosas al extremo, tampoco es que es así. Yo a veces decía, ¿será que si yo hago X o Y cosas, cierto, estoy ofendiendo el corazón de Dios? Porque eso se llama el temor de Dios. Vamos a mirar entonces. Vamos a ir. Ya lo leímos, ¿cierto? Ese Mateo 5. Sigue ahí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, el que le enseñe a la iglesia a tener temor de Dios, este será llamado, como diga, grande. ¿Y pequeño quién? El que enseñe todo lo contrario a la palabra. Imagínense el juicio que viene para esa persona, ¿cierto? Porque está engañando a los demás. Toca pedirle mucho a Dios, ¿cierto? Señor, regálame pastor de santidad, ¿cierto? Ore por su pastor. La palabra de Dios dice, el que esté sin pecado, ore para que no caiga. ¿Qué deben de hacer? Yo oro por ustedes para que Dios los sostenga y ustedes permanezcan en la obra de Dios firmes. Pero ustedes deben de orar para que su pastor, su pastora, estemos, ¿qué? Diga, en santidad. En santidad. Usted, Señor, los del grupo de la alabanza, y todos los días deben de hacer la oración. Nosotros por ustedes, ustedes por nosotros. Porque usted sabía que los servidores de Dios entramos en desánimo por tiempos. Y sabían que eso en parte es normal, porque usted encuentra eso cantidades de pasajes de la Biblia. Hay desánimo por muchas cosas que suceden, ¿cierto? Y a veces también tenemos luchas internas. Mateo 5:38, seguimos ahí con Mateo. Dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, mire la gracia como es delicada, mire la gracia lo delicada. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, póngale también la otra mejilla, ¿cierto? O sea, la izquierda. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mire lo que mandó Jesús. Y acá cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mire, ¿a quién le gusta esto? La gracia. Mire, en la ley, ¿qué era? Si encuentran en sorprendida, uno piensa que es más duro la ley que la gracia. La gracia es más delicada. Porque en la ley, por ejemplo, alguien caía en adulterio, en fornicación, y la mataban a qué, diga, piedra. A uno le parece eso más duro, ¿cierto? Pero acaso no más duro porque usted puede estar muerto espiritualmente y usted sin saber, ¿cierto? Uno puede estar muerto espiritualmente o muerto espiritualmente y en la iglesia, ¿cierto? Mire lo delicado, dice. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aplicaban, por ejemplo, amemos al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Yo les he enseñado eso, ¿cierto? ¿Quién es el prójimo? El que nos hace el bien. Entonces, oíste que fue dicho, amarás a los que te hacen el bien. ¿Y aborrecerás a quién?
a tu enemigo, pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, porque a mí me decían, pero venga, no es amar al prójimo, es amar a todo el mundo. No, ¿cierto? Mire que acá aclaran este versículo, es muy hermoso. Dice así, entonces, aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Es fácil amar a un enemigo o es muy difícil? Muy difícil, ¿cierto? Hay gente que el infierno mismo la levanta para hacerle daño a uno. ¿Cierto que sí? Hay gente que el diablo mismo y el infierno mismo maquina cómo usar ese cuerpo de esa persona para hacerle con toda. Que lo tiras a uno a destruirlo, a dejarlo a uno, pero aniquilado en vida, ¿cierto? Pero el Señor dice que, mira que dice, amen a sus enemigos, o sea, y oren por ellos, y nos manda hasta orar por los enemigos, a orar por ellos para que ellos también sean salvos. Usted diría, ay no, pastora, qué difícil es eso. Yo miraba en estos días la clase de perdón, del perdón, y se sabía porque Dios nos manda que nosotros amemos y oremos por los enemigos, porque el más bendecido de vuelta somos nosotros. Sí, porque es que una persona que no perdona es una persona resentida, llena de veneno por dentro. Hay gente que por unas bobadas le cogen odio a la gente. Ay, es que a mí me gustaba tal muchacho, pero comenzó a mirar la otra, y entonces que porque mira la otra, y la otra sí, ni siquiera está mirando el otro, y ya es que le tienen un odio a la otra persona y la quieren es acabar por una bobada de esas, por una inmadurez de eso, ¿cierto? Y usted mira el problema y ni siquiera es tan grande, ¿cierto que sí? Ni siquiera el problema es tan grande. Es simplemente por inmadurez, pero hay gente que es tan venenosa y uno sí se da cuenta después que esa persona es tóxica. Esa persona tiene un problema muy grave ya, tiene que reconocer que necesita arrepentirse, ¿cierto? De su maldad, tiene demasiada maldad. Porque nosotros en los estándares humanos podríamos mirar, no, es que no es tan fácil, por ejemplo, una persona que lo viole a uno para uno perdonarla, ¿cierto? Pero dígale que es a su lado, en Cristo todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos, nos da las fuerzas y el querer como el hacer para nosotros hacer las cosas. Y amar a aquellas personas que nos han lastimado, porque Dios nos manda a hacer eso. Dígale que está a su lado solamente por su gracia. ¿Saben? El que entiende gracia, entiende el perdón. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que por gracia fui salvo. Yo no merecía ser salva. Yo no merecía ser salva porque mis pecados eran demasiado terribles, los de todos nosotros los seres humanos. Y Jesús en su bondad y su misericordia nos introdujo a la gracia, que significa regalo que no merecemos. Nos dio, diga, salvación y vida eterna. ¿Qué nos dio? Diga, salvación y vida eterna. Y si Él nos perdonó la deuda que nosotros teníamos tan grande, ¿cómo no vamos a perdonar las deudas de otros, cierto? ¿Cómo no vamos a perdonar? Eso es un corazón sano. Eso habla de quién realmente somos nosotros. Cuando usted tiene la capacidad para perdonar aún los que más le han hecho daño.